Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Enemigos de Dios. Y leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Y dice la palabra de Dios: Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Enemigos de Dios, recordando un poco el contexto desde el versículo 60 de este capítulo 6, nos viene hablando la palabra de Dios acerca de que muchos discípulos se vuelven atrás porque no quieren oír las palabras de Jesucristo. Y este versículo 66 es triste, como dice que desde entonces, ¿desde qué? Desde que Jesús los confrontó con la verdad, muchos de sus discípulos, supuestamente eran sus discípulos, volvieron atrás. ¿Qué es volver atrás? Volver al camino inicial, volver al inicio de la carrera que se empezó. Volver atrás es perder el tiempo que se utilizó en algo que no sirvió y tenemos que empezar de nuevo. Eso es volver atrás. A veces necesitamos volver atrás y dejar cosas que no nos sirven y tener un nuevo inicio de algo nuevo. Pero no es el contexto de acá. Estas personas venían discipulándose con Jesús directamente y todo lo que aprendieron de él lo desecharon y por eso volvieron atrás a su estado original. Este es un momento muy crítico en el ministerio de Jesús. Muchos volvieron atrás y podríamos pensar en cuál fue la razón por la cual volvieron atrás, por qué se apartaron del Señor. ¿Cómo uno puede explicar un cambio tan radical que sucedió en la vida de muchos discípulos? No fueron pocos. Y algo para poder entender la reacción de los discípulos, de todos estos personajes que se apartaron y volvieron atrás, lo vemos en todo el capítulo 6. Y en primer lugar, vemos que había mucha incredulidad en ellos. Ellos no creían en Dios, no creían mucho menos en Él. Había mucha incredulidad. Y por otro lado, ellos tenían una idea del Mesías a su gusto. Ellos tenían una idea de alguien que pretendían que iba a venir a su forma y hacer lo que ellos querían, pero no estaban preparados para recibir el Mesías verdadero que les llegó. Esperaban que Jesús se adaptara a sus expectativas, a sus vidas, a sus necesidades, a lo que ellos querían, a sus gustos, a sus actividades, pero ellos adaptarse a Jesús, no, que Jesús se adaptara a ellos, era lo que querían la mayoría, y no fue así. Ellos solamente lo buscaron por interés. Jesús mismo lo dijo: ustedes me buscan por el pan y por el pez. Lo buscaron por cuestiones materiales y eso pasa mucho. Muchas personas piden oración por necesidades duras, económicas, relaciones matrimoniales, por cosas fuertes a través de cosas legales, pero Dios provee y nunca rinden su vida a Jesús, nunca le buscan, nunca le siguen, y cuando quieren también vuelven atrás y abandonan lo que tal vez algún día inició con Jesús. Eso pasa hoy en día también. Ellos solamente buscaban intereses materiales y buscaban que los liberara políticamente del Imperio Romano. Pero como no se sintieron correspondidos por el Señor Jesús, ya que Él se enfocó fue más en sus necesidades espirituales y eternas, esto no les gustó. Lo peor, lo que llegó a ser fuerte, o si puedo decir un detonante para la mente de estas personas, estos discípulos que volvieron atrás, fue y que los llevó a abandonar definitivamente a Jesús, como vemos este versículo, fue cuando Él anuncia su muerte y anuncia su ascensión al cielo. Él estaba diciendo: yo soy Dios, yo descendí como el maná y también voy a ascender al cielo. Esto fue para ellos catastrófico, esto fue terrible. Esas palabras le resultaron duras y difíciles de aceptar. Por eso es que les decía duros de cerviz. Resistían al Espíritu Santo, resistían a su fe. Duros de servir, tercos, necios. No podían entender las palabras de Dios. Y
Esto llevó a cambiar el entusiasmo que un día tuvieron por Jesús, se animaron, se entusiasmaron, le siguieron, le aplaudían, le gritaban Hosana. Y más con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, wow, era su Dios, era su todo. Pero cuando los confronta con el pecado y con la necesidad de un Salvador, aquí no les gustó. No les gustó que les tocara sus pecados y que les tocara su vida personal. Esto no gusta a muchos. Quieren solamente iglesias que les hablen bonito y los emocionen, pero no iglesias que los confronten con el pecado, porque ese no es un lugar correcto y ese es un lugar donde se meten con su vida y tal vez allí no me gusta. Y qué triste hoy encontrar iglesias solamente que prometen, que mueven emociones, pero que no confrontan pecado. Mira cómo ellos vieron el tipo de relación que el Señor quería tener con ellos. Él se los estaba anunciando, pero a ellos no les agradó. Querían un rey que los guiara a la victoria sobre el imperio romano, pero no estaban dispuestos a aceptar un salvador personal que los librara de sus pecados y que gobernara sus vidas. Ellos querían un rey, pero para que les quitara la opresión que había a través de impuestos, a través de cosas injustas, pero no un rey al cual rendir su vida y decir, Señor, he pecado, ahora ayúdame cómo hago las cosas, ahora enséñame cómo dirigir mi hogar, ahora enséñame cómo ser padre, enséñame cómo ser hijo, enséñame cómo manejar mis finanzas, enséñame cómo tener una relación contigo. No, este tipo de rey no era el que querían. Así que, una vez más, la predicación de la palabra de Jesús directamente a ellos creó una separación entre el trigo y la cizaña, entre los verdaderos y los falsos creyentes, porque muchos se discipularán, pero ¿cuántos realmente seguirán eso que aprenden en el discipulado? ¿Cuántos obedecerán? ¿Cuántos realmente permitirán que Jesús sea su Dios, su Señor, su amo, su todo? El Señor ya les había hablado y hay un versículo en Mateo capítulo 7 donde el Señor vuelve y les habla acerca de dos caminos y de que eran muchos más los que preferían el camino que llevaba a la perdición, a la condenación eterna. Recordemos Mateo 7, versículo 13 y 14, el Señor les dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Mira, no dice pocos. ¿Dónde está esta doctrina de muchas iglesias y de muchas religiones y sectas que dicen que todos vamos para el cielo, que todos vamos a ser salvos? ¿Dónde está? Si hay tantos textos que me muestran que hay una separación, hay dos caminos. Existe cielo e infierno, existen dos paternidades, dos caminos. Y el Señor está diciendo que entren por la puerta estrecha. No es fácil, tal vez incomoda un poco al entrar. Pero al pasar esta puerta es lo mejor que podemos vivir nuestra eternidad con Cristo Jesús. Dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Mira, es espacioso. Muchos están llevando un camino de deleites y de cosas equivocadas que espaciosamente no saben, o no creen, o no piensan, o no ven que se están equivocando y que su camino es camino de muerte. Porque dice, ese camino lento los va a llevar a la perdición. Dice, muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Y dice, y pocos son los que la hallan. El Señor llama pequeña manada a su iglesia. Y este versículo también dice, pocos son los que la hallan. No me digas que todos vamos para el cielo, porque el primero que sería un mentiroso sería Jesucristo y su palabra, y Dios no miente. Todos no vamos para el cielo. Mira qué tristeza ver ese volver atrás masivo, porque fueron muchas personas las que abandonaron a Jesús, las que abandonaron el mensaje, las que dejaron de discipularse, las que dejaron de seguirle a Él. Y lo importante de notar acá es que no fue Jesús quien los rechazó. Y no fue Jesús quien les dijo, ustedes no me vuelvan a seguir, porque es que a veces pensamos, y el mundo piensa cuando no se congrega y no lee palabra, que Dios hace acepción de personas y que si Dios es un Dios bueno, ¿por qué permite maldad? Y no entienden nada de la palabra de Dios.
Mira por qué viene maldad, porque el hombre decidió apartarse de Dios, porque el hombre decidió seguir un camino que es ancho y espacioso y que lo va a llevar a un camino de perdición. El Señor dijo, el que viene a mí yo no le echo fuera. Y el deseo de Jesús, la voluntad de Dios, es que nadie se pierda, que nadie perezca. Pero una cosa es lo que Dios desea y una cosa es lo que Dios ve. Porque no depende de Dios, depende de nosotros por nuestro libre albedrío, decidido obedecerle o no obedecerle. Fueron ellos mismos quienes después de haber entendido el mensaje, decidieron darle la espalda a Jesús. Decidieron decirle, no quiero seguir contigo. Dura palabra es esta, les dijo en los versículos anteriores a Jesús. Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír?, le decían a Jesús. Mira que Jesús no hizo lo que ahora se hace en muchas iglesias, en muchos ámbitos llamados supuestamente cristianos, porque esto no me aterra de algunas iglesias que no son cristianas. No me aterra que el mensaje que una persona recibe en una iglesia no tenga que ver con la confrontación del pecado, sino con cosas que a veces ni le suman a su vida. Esto a mí no me aterra en otras doctrinas, en otras iglesias que no sean cristianas, no me aterra para nada, porque las iglesias se han vuelto lugares de entretención para espectadores, pero no sitios de formación para hijos de Dios y llevarlos al carácter de su Hijo Jesucristo. Esto no es. Mira que Jesús no adaptó el mensaje al gusto de los oyentes. Él no dijo, ok, para que nadie se vaya, dejaré de decir lo que ustedes no quieren oír y cambiaré mi mensaje, pero no se vayan. No. Y hay algo que Dios ha marcado mi vida y que hoy lo quiero plasmar en este tiempo con Dios para meditar todo el día. Y es que la mayor preocupación de un hijo de Dios, de un siervo de Dios, de un pastor, de alguien que lidera una iglesia, la mayor preocupación no debe ser que las personas se vayan de la iglesia porque no quieren aceptar el mensaje del Evangelio real. Cuando estamos predicando la verdad y estamos confrontando vidas, si las personas se van de las iglesias, esa no debe ser nuestra preocupación. Porque veo que Jesús no se preocupó porque ellos volvieron atrás. Él no cambió su mensaje, él no dijo, ok, vengan, no se disgusten, no vuelva a decir esto. No, volvieron atrás y Jesús no cambió su mensaje. Así que un hijo de Dios, un pastor, una persona que está llamada a liderar, a pastorear dentro de una iglesia correctamente, no a punto de ganancias deshonestas y de lucrarse de las personas, no, sino predicar la palabra. Todos los que hemos sido llamados a esto, no nos debemos preocupar, repito, si las personas se van de la iglesia porque no quieren aceptar el verdadero mensaje de su palabra. Lo que nos debe preocupar es que se queden. Pero si se quedan es porque han aceptado un evangelio diferente, que ha sido adaptado a sus gustos, a sus preferencias, pero que nunca va a salvar sus vidas y no los va a confrontar con su pecado. Eso es lo que Dios ha hablado hoy a mi vida. Si muchos se van de un lugar donde se predica la verdad, eso no debería ser preocupación para nosotros. Pero si se sigue llenando y no confrontamos con el pecado, eso sí nos debería preocupar. Porque tenemos que entender que un día debemos darle cuentas a Dios. Lo que estaba ocurriendo acá servía para identificar quiénes eran verdaderos creyentes y quiénes no. Porque no debemos olvidar que la permanencia en la palabra es la evidencia de una auténtica conversión. Enemigos de Dios. Nos convertimos en enemigos de Dios cuando nos volvemos atrás. Nos convertimos en enemigos de Dios cuando hacemos lo contrario a lo que Dios nos dice. Así que oro porque todos los que hoy estamos escuchando este tiempo con Dios para meditar todo el día, no seamos de los que volvemos atrás y no seamos de los que la verdad nos ofende y no nos confronta, que no trae cambios, sino que por el contrario decimos, Señor, confronta mi vida, pero quiero cambiarla, porque quiero que realmente no solo cumplas mis expectativas, sino que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa mañana, gracias por este día y gracias por un día más de palabra. Padre, no quiero ser enemigo tuyo.
no quiero estar en contra de ti. Tú dices que el que no es conmigo, en contra mía es, y yo no quiero estar en contra tuya. Te pido, Padre, perdón si en algunas ocasiones, actos, palabras o hechos han sido contrarios a tu voluntad. Y te pido que nos ayudes a poder seguir alineados con tu palabra. Confróntenos como nos confronte, Dios. Pero también como pastor, mi reto, Dios, a que no importa si muchas personas se alejan de tu verdad. Lo importante es continuar predicándola, porque eso es lo que realmente cambia vidas. Y tú muy bien lo dijiste, pocos son los que la hallarán. Padre, gracias por este precioso tiempo. Te amamos y te bendecimos y entregamos todo en tus preciosas manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos.